Mi hija me echó de la casa y se quedó con mi marido. Yo rogué por ayuda. Ella solo sonrió. Después de que papá declaró quiebra, mamá empezó a exigir el divorcio. Yo me quedé fuera, mirando mientras mi hermana me empujaba a un lado y corría hacia papá, diciendo: «Papá, no estés triste, yo me quedo contigo». En mi vida pasada, después de que nuestros padres se divorciaron, mi hermana se fue a vivir con la mamá rica, mientras yo me quedé con el papá arruinado. Pero luego mamá se casó con un canalla, lo perdió todo y terminó sin nada. Mi hermana también sufrió. Mientras tanto, el negocio de papá prosperó y se convirtió en un magnate. Con celos de mi éxito, mi hermana organizó un reencuentro que terminó en mi accidente fatal de coche. Ahora fuimos transportadas de vuelta al día en que nuestros padres firmaron el divorcio en la alcaldía de la Ciudad de México. Esta vez, con una sonrisa ladeada, mi hermana declaró: «Amo a papá, quiero quedarme con él». Poco sabía ella que, por dentro, yo estaba aún más feliz. Me negué a vivir esa vida de esconderlo todo y desviar las miradas otra vez. Mi hermana se aferró al brazo de papá, toda dulce. «Papá, por favor, déjame quedarme contigo. Eres mi preferido, y no tengo miedo de pasar por dificultades». Ver a esa niña malcriada decir eso emocionó mucho a papá. No se dio cuenta de que mamá estaba allí, con el ceño fruncido. «De ninguna manera, Amy va a sufrir contigo. Tengo que llevármela conmigo», insistió mamá. Mi hermana se daría bien con papá, pero ¿y yo? Nuestros padres disputaban ferozmente la custodia de mi hermana, como si yo no existiera. Al final, no lograron cambiar su decisión de quedarse con papá, así que mamá me eligió a regañadientes. Me subí al carro lujoso de mi padrastro con mamá. Mi hermana salió saltando, tomada de la mano de papá. Antes de irse, me lanzó una mirada burlona. A mí me dio igual. Al fin y al cabo, mamá ahora era rica, y papá estaba arruinado. En mi vida anterior, él y yo pasábamos el día huyendo de los cobradores. Yo no podía concentrarme en los estudios. Su quiebra y la partida de mamá lo devastaron. Él se rindió, se hundió en el alcohol en un departamento oscuro y lo abandonó todo. A pesar de ser una alumna excelente, no podíamos pagar la universidad, y tuve que dejarla para mantenerlos. Nacimos del mismo útero, pero mi hermana tuvo mejor suerte. Era guapa y sabía encantar a nuestros padres, que la adoraban. Como era la menor, esperaban que yo, la mayor, me hiciera a un lado. Hasta en el divorcio solo la querían a ella. Pero en esta vida, ella eligió a papá y aún lo hizo presumir frente a mamá. En el carro, mamá empezó a humillarme. «Siempre fuiste zozona y aburrida. Ahora vamos a vivir con el tío Raúl, así que no me avergüences». Es risible. ¿Qué clase de madre habla así de su propia hija? Pero bueno, el carro entró en un vecindario de residencias de lujo. Yo sabía que mi padrastro era rico, pero no imaginaba tanto. Me inscribió en la mejor escuela privada de la Ciudad de México. Un chofer me recogía y dejaba todos los días. Para compensar lo que perdí en mi vida pasada, estudié con esmero. Estuve entre las 3 mejores alumnas todos los años. Mamá, que antes me ignoraba, empezó a ir a las reuniones de padres. Le encantaba ser envidiada por otras mamás y que los profesores la elogiaran como una madre excelente. Como mi padrastro no tenía hijos, florecí en ese hogar. Incluso empecé a planear estudiar en el extranjero. Los niños no tienen que andar pensando en irse del país. No creas que puedes todo solo porque sacas puros 10, cortó mamá, antes de que mi padrastro pudiera decir algo. Luego lo entendí. No se necesita un motivo para que alguien no quiera a otro, ni siquiera entre madre e hija. Mi padrastro no era el hombre impredecible, dominante y violento que mi madre y mi hermana pintaban. Era inteligente, orgulloso y con mucha dignidad. Poco después de la mudanza, el conflicto salió a la luz. Mamá era pura cara bonita, sin cerebro. Sinceramente, ella y papá hacían la pareja perfecta. Papá, un heredero de verdad, siempre fue simple y fuerte. Se casó con ella por fuerza bruta y por dinero. Cuando mis abuelos vivían, lo respaldaban. Pero después de su muerte, papá cayó en trampas de inversiones con amigos tontos. Perdió todo. Mamá pronto encontró a otro y lo abandonó. Mis planes de estudiar en el extranjero fueron bloqueados por ella. Pero, con mis notas, podía entrar en una de las mejores universidades de México. Amy está aquí. Tía Norma, ¿mamá está en casa? Se fue de compras, pero tu hermana está arriba leyendo. Escuché los pasos de Amy acercándose a mi cuarto. Sin pedir permiso, abrió la puerta. Nin, ¿para qué finges? No hay nadie en casa. ¿A quién quieres impresionar con tanto estudio? Dijo eso mientras tomaba mis libros. A pesar de haber sido criada por papá, venía cada mes a buscar dinero, joyas y ropa para mamá. Salía con el carro lleno y al mes siguiente aparecía con ropa barata. Papá, ahora adicto a los juegos, cambiaba lo bueno por dinero para gastar.
Mamá odiaba verla sufrir. Le pidió a mi padrastro que la trajera a vivir con nosotros. Él aceptó, pero papá se negó a dejarla ir. Dependía de mi hermana para conseguir los bienes de mamá que mantenían su vida. Estudias tanto que te vas a marear. ¿Para qué sirve? No eres bonita como yo, y ni mamá ni papá te quieren. Esta buena vida es solo porque yo la permito. Aprovéchala mientras dure, soltó con desprecio, revisando mis cosas. Claro que este cuarto había sido su cuartito de princesa en la vida pasada. Revolvió todo. Tsk, tsk. No sabes disfrutar de la vida. ¿Para qué tantos libros? Ignoré sus provocaciones. Amy, mi preciosa Amy, ¿está por aquí? Escuché la voz de mamá. Yo observaba fríamente la escena entre madre e hija. Mamá vio el cuarto hecho un caos y dijo: «Aquí no vas a encontrar nada bueno. Ven a mi habitación. Acabo de comprar ropa, joyas y accesorios nuevos. Agarra lo que quieras». La arrastró sin siquiera mirarme ni decir una palabra de preocupación. Tía Norma entró con un vaso de jugo de naranja y arregló mi cuarto. Nunca vi una madre tan parcial, pero no me molestaba. Sus días estaban contados. Días después, escuché una fuerte discusión abajo. ¡Qué vergüenza! Viviendo a mis costillas y aún así manteniendo a un noviecito por ahí. El tío Raúl le dio una bofetada a mamá. Mi hermana corrió a intervenir. Aún molesto, mi padrastro la empujó al suelo. «Ni hables de tu hijita preciosa. ¿No habíamos quedado en quedarnos con una hija cada uno? ¿Por qué sigue apareciendo aquí y llevándose la mitad de las cosas? Se está llevando mis cosas. No es asunto tuyo», respondió mamá. «¿Tuyas? Mírate, que no fue comprado con mi dinero. Y ahora estoy manteniendo a toda tu familia». «Raúl, ¿te atreves a decir eso? Si no fuera porque eres estéril, ¿necesitaría hacer esto?», gritó ella. Eso hizo que Raúl se enfureciera. Perdió el control y empezó a lanzar las cosas de mamá por la ventana. Ella intentó detenerlo, pero también fue empujada. Nadie tuvo el valor de intervenir. Mi hermana se encogió en un rincón, más o menos siguiendo con la historia. Al principio, él se casó con mamá por su belleza y por la presencia de las dos niñas. Después, invirtió en mí, preparándome para ser su heredera. En la vida pasada, mamá aprovechó eso, gastando sin medida los bienes de él. Aunque mi hermana era bonita, era vacía, pero su avaricia y estupidez no tenían límite. Mamá tenía un amante, y mi hermana ni se molestaba en ocultarlo. Decía que todo sería suyo algún día. La noticia llegó rápido al padrastro. Ni siquiera habían muerto y ya estaban pensando en su herencia. ¿Quién no se molestaría? Él no lograba formar un vínculo con ellas. Al fin y al cabo, no eran su sangre. Así que trajo a su sobrino para hacerlo su heredero y las echó de la casa. En esta vida, mamá fue expulsada de nuevo. Pero mi padrastro no me mandó lejos. «Nen, seguir a tu madre sin sentido es peor que quedarte conmigo», dijo él. Todos mis esfuerzos no fueron en vano. El tío Raúl sabía que yo era inteligente, ambiciosa y con visión. Siempre consideraba su opinión antes de tomar cualquier decisión importante. Incluso llegué a hablar con él, en privado, sobre adoptar su apellido. Mi madre, que solo pensaba en comprar ropa, estaba completamente ajena y ni siquiera le importaba. Se negó a salir diciendo que prefería morir ahí mismo. Pero subestimó a mi padrastro. Un hombre que construyó todo desde cero es muy diferente de mi papá rico y débil, un heredero incompetente. Él no caería en las trampas baratas de ella. «Doña Norma, prepare algo de ropa para ella del cuarto», ordenó. Llamó a seguridad, y así mi madre y mi hermana fueron puestas en la calle. Al pasar frente a mi cuarto, me dio una palmadita en el hombro. «Nin, enfócate en tus estudios. Los asuntos de adultos no son cosa tuya». Yo solo asentí. Los tontos siguen siendo tontos, aunque vivan 1000 vidas. Mi vida no se vio afectada. De hecho, el tío Raúl empezó a valorarme aún más. Mi madre, desde las sombras, comenzó a pedirme que intercediera por ella con él. Por supuesto, no lo hice. Empezó a llamarme todos los días, soltando los peores insultos. Tía Lidia escuchó una vez, y llegó a preguntarse si yo era realmente hija de ella. ¡Ja! A los ojos de mamá, solo mi hermana importaba. Sin el apoyo de mamá, mi hermana tuvo aún más dificultades. Sacaba pésimas notas y odiaba estudiar. Viendo eso, papá dejó de mandarla a la escuela, pero él estaba ahogado en deudas, viviendo un verdadero caos. Mientras tanto, yo me dedicaba en cuerpo y alma a los exámenes de admisión para la universidad. El tío Raúl siempre estaba ocupado y casi nunca estaba en casa. No pasó mucho hasta que algo extraño sucedió. Un día, camino a la escuela, un grupo de chicos me rodeó. Justo coincidía que el coche estaba en el taller, así que había salido sola. Apenas crucé las puertas del colegio, un hombre se me acercó. «¿Eres Nin?». Antes de que pudiera responder,
Alguien tapó mi boca por detrás y me arrastraron a un almacén abandonado. Cuando me quitaron la venda, alguien me dio una patada que me tiró al suelo. Hermanita, ¿disfrutando la mansión de lujo? Empecé el día todavía temblando por lo ocurrido. Me incorporé en la cama del dormitorio nuevo al que me mudé con mi padrastro Raúl, en las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón. El sol apenas se colaba por las cortinas, pero mis pensamientos no me dejaban descansar. Esta casa, de 5 habitaciones y un despacho acristalado que pronto sería el centro de mi nueva vida, era el símbolo vivo de mi renacimiento y de la humillación de los que me maltrataron. Mi madre y mi hermana Amy, que habían sido expulsadas tan bruscamente un par de semanas atrás. Me levanté, caminé hacia la ventana y recordé. Un grupo de hombres me sacó del colegio, me taparon los ojos, me arrastraron a un galpón. Supe al instante que tenían que ver con mi hermana y mi padre. Fue un secuestro planeado. Alguien quería silenciarme, alejarme del padrastro, robarme los papeles del abuelo, frenar mi ascenso. Pero yo escapé. Fue el primer latido de mi estrategia. Mientras me vestía, el timbre sonó. Era Raúl con mi desayuno en la bandeja. Entró con el típico: «Buenos días, Nin. ¿Cómo estás?» Lo miré a los ojos y contesté: «Mejor que ellos». No quise explicarle el cansancio que retumbaba en mi cabeza. Él acarició mi mejilla con ternura mezcla de orgullo y tensión contenida. «Hoy es tu primer día en la Universidad Complutense», continuó. «Voy a llevarte como siempre». Salimos en su coche negro. Cada kilómetro desde casa me recordaba cuánto había cambiado mi vida. Antes huía de fantasmas de cobradores. Ahora cruzaba el puente de los franceses, sintiéndome dueña de mi destino. Llegamos a la Facultad de Economía y Negocios. Me acompañó hasta la puerta y yo respiré hondo, sintiendo el pulso de Madrid en mi pecho. Entré al aula magna. Mientras la profesora presentaba el plan de estudios, apreté la carpeta que me había dado de bienvenida. Dentro estaban los papeles del legado de mis abuelos. La documentación que indicaba que mi padre fue despojado de una empresa que le pertenecía legítimamente. Iba a usarlo como palanca, pero aún no sabía cómo ni cuándo. Lo importante era tener ese as bajo la manga. En la comida, me encontré con Alba, vieja amiga del colegio. Me abrazó fuerte y me contó cómo siempre sospechaba que mi madre estaba metida en cosas turbias. Su voz bajó cuando dijo: «Hay gente hablando que esas compras locas eran para lavar dinero, Nen. Tu mamá y ese abogado nuevo, el tal Sergio. No dan buena espina». No respiré. Mi plan se activaba. «Bien», pensé mientras disimulaba una sonrisa. De regreso en casa, pasé por el despacho acristalado que ahora usaba para estudiar y planear. Encendí el ordenador y llamé a mi contacto jurídico. El bufete había comenzado una investigación preliminar contra mi madre y su socio. Les dije: «No publiqué nada aún. Quiero ver cómo reaccionan». Esa tarde, al caer el sol, me preparé para tomar café con el padrastro en su despacho. Me le apoyé en el hombro y confesé: «Quiero demostrar que merezco este apellido, este legado. Necesito tu ayuda para encarar a mi familia biológica». Él me miró, orgulloso. «Vamos a hacerlo juntas, pero con cuidado», respondió. Sus ojos brillaron, mezcla de amor paternal y estrategia calculada. A mi lado, sentía el poder de mi nuevo camino. Nadie me movería otra vez. Al salir del despacho para dirigirme a mi habitación, me topé con la asistente del padrastro, Silvia, sosteniendo un sobre con mi nombre. Lo abrí en el vestíbulo. Era una invitación formal a un evento de Business School Alumni, donde estaría presente mi padre, el mismo que me alejó de casa para favorecer a Amy, y también el mismísimo Sergio, el abogado de mi madre. Mi corazón latió con fuerza. El evento era en menos de una semana. Era una oportunidad dorada, enfrentarlos en público, sin revelar aún mis cartas, pero marcando territorio. Sentí que una sonrisa se curvaba en mis labios con intención. Esa noche, antes de dormir, recordé las palabras de mi madre cuando me insultó: «sin gracia y chata». Ahora, cada paso me reafirmaba. Yo no solo tenía gracia, tenía inteligencia. Y estaba decidida a demostrarles lo que perdieron al descartarme. Mi mano sostuvo los papeles del legado familiar bajo la almohada. Sentí su peso como un juramento. Cerré los ojos y pensé en Amy, en mi madre y en mi padre. Todo lo que se creyeron dueños, yo los tenía bajo control. Y lo mejor estaba por venir. Recuerdo perfectamente cómo empezó todo esa semana. La invitación al evento de los antiguos alumnos de la Escuela de Negocios estaba sobre mi escritorio, como una llave que me abría la puerta al pasado y a la venganza. Lo leí una vez más. Cena de gala en el Palacio de Congresos de Madrid, viernes 20:0. Iban a estar todos allí, todos los que me dieron la espalda, todos los que me subestimaron. Pasé los días anteriores con un fuego en el pecho. Por las mañanas, iba a la universidad como si nada. Sonreía,
Participaba, tomaba notas, pero por dentro, cada palabra era una preparación silenciosa para lo que se venía. Por las tardes, me encerraba en el despacho, revisando documentos, armando mi estrategia. El jueves por la tarde, mientras organizaba los papeles del testamento original de mi abuelo, donde claramente dejaba todo a su hijo. Mi padre, antes de que alguien misteriosamente lo anulara, Silvia, la asistente de Raúl, tocó la puerta. «Señorita Nin, ha llegado algo urgente», me dijo, extendiéndome una carpeta sellada. Lo abrí con calma, pero por dentro mi corazón se disparó. Era un informe financiero completo de la empresa de mi madre y Sergio. Falsificación de facturas, movimientos sospechosos a cuentas en paraísos fiscales, cheques sin fondos emitidos en nombre de Amy. Me quedé en silencio, helada. ¿De dónde ha salido esto?, pregunté con voz baja. Silvia me miró con seriedad, como quien sabe demasiado. Tu padrastro tiene más ojos puestos en esa familia de lo que te imaginas. En ese momento entendí que Raúl también estaba jugando su juego, y yo no estaba sola. El silencio entre Silvia y yo lo dijo todo. Ella asintió y salió, dejándome con el peso de la carpeta entre las manos. El día del evento llegó. Me puse un vestido negro ceñido, elegante, sin ser vulgar. El escote justo, la espalda abierta hasta la mitad, los labios rojo sangre. Raúl me miró antes de salir y dijo: «Hoy marcas tu territorio, Neen. Sé elegante, sé letal». La gala era deslumbrante. Cristales, luces cálidas, políticos, empresarios y figuras conocidas del mundo académico. Entré con seguridad, ignorando las miradas. Algunos me reconocieron por las noticias del intento de secuestro, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Y entonces los vi. Amy, con un vestido rosa pálido que no le favorecía, riendo nerviosamente al lado de Sergio. Mamá, más delgada, tratando de mantener una compostura que ya no le quedaba. Y papá, con su traje arrugado, el rostro cansado, envejecido por las deudas y el fracaso. Me acerqué a la mesa de honor como si el salón entero me perteneciera. Ellos me vieron, y el silencio fue inmediato. Mamá entrecerró los ojos, Amy apretó los labios. Sergio fingió una sonrisa falsa. «Nen», soltó Amy como si no creyera que yo tuviera el coraje de aparecer. «Qué sorpresa verte aquí, cariño», dijo mamá sin convicción. «¿Sorpresa? ¿En un evento de empresarios? Vaya, pensé que el apellido de Raúl abría estas puertas», dije, con una sonrisa afilada. Nadie dijo nada. Mi padre bajó la mirada. Entonces, cuando el silencio se hizo insoportable, solté una bomba con la mayor naturalidad del mundo. «Por cierto, enhorabuena por el nuevo contrato con la empresa offshore en Gibraltar, Sergio. ¿Ya regularizaste los papeles de Amy como testaferro?» El golpe fue inmediato. Amy me miró con el rostro desencajado. Sergio palideció. Mamá apretó los puños. «No sabes de lo que estás hablando», dijo él, tratando de mantener la voz baja. «Oh, sí sé. Y tengo todos los documentos. Pero tranquila, aún no he hablado con la prensa. No esta noche». Giré y me alejé, dejándolos en su mesa como estatuas de sal. Sabía que los había desestabilizado, pero era solo el principio. Más tarde, en el baño, mientras retocaba mi maquillaje, alguien entró. Era Amy. Cerró la puerta con rabia. «¿Qué quieres de nosotros?», me dijo con la voz entrecortada. La miré a través del espejo. «Quiero que sepan lo que se siente estar al borde del abismo. Como me dejaste aquella vez, ¿recordás? Cuando me echaste de casa, cuando sonreíste mientras papá lloraba y mamá me insultaba». Ella tembló. No dijo nada más. Salió del baño sin mirarme a los ojos. Esa noche volví a casa en silencio, sentada en el coche con Raúl. No hizo falta que me preguntara nada. Él sabía que todo había comenzado. Pero lo que no sabíamos es que al día siguiente, la policía llamaría a nuestra puerta. «Señorita Nin», dijo el agente, «necesitamos que venga con nosotros. Hay una denuncia contra usted por extorsión y revelación de documentos confidenciales». Mi mundo, otra vez, dio un giro inesperado. Estar dentro de una comisaría, por segunda vez en esta vida, no era parte de mis planes, pero allí estaba yo, sentada frente a un escritorio de madera gastada, con una carpeta de denuncias abiertas, una mirada inquisidora de un inspector de policía y un silencio que me taladraba el alma. «¿Sabes por qué estás aquí, señorita Nin?», preguntó el inspector, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto demasiada miseria. «Me lo imagino», respondí con frialdad. «Alguien no soporta que le digan la verdad en público». Él suspiró, abrió la carpeta y me mostró una hoja. Denuncia presentada por la señora Amalia de la Vega y el señor Sergio Luján por violación de la privacidad, difamación y amenaza de extorsión. Era increíble. Mi madre, de nuevo, usando la ley como herramienta para proteger sus porquerías. Y Sergio,
el abogado corrupto, creyéndose intocable. Me tragué la rabia, crucé las piernas y lo miré a los ojos. ¿Y dónde está la prueba de extorsión? Porque decir la verdad en una gala no es delito. El inspector me observó, como midiendo si yo era la víctima o el lobo. Tienen grabaciones, una conversación tuya con una persona llamada Silvia, mencionando información sensible. Silvia. Me traicionó. El mundo giró levemente a mi alrededor, como si el oxígeno se me escapara. Pero mantuve la compostura. Si algo había aprendido en esta vida, era a controlar los temblores internos hasta convertirlos en fuego. Quiero ver un abogado, dije con voz firme. Raúl llegó 2 horas después, con su propio equipo legal. El despacho entero se activó como un ejército en guerra. Cuando me vio, solo dijo: «Me debes una explicación. Pero antes, salgamos de aquí». Gracias a sus contactos, no pasé la noche detenida. Pero la sombra ya estaba lanzada sobre mí. Al salir de la comisaría, varios periodistas esperaban. Me rodearon. Cámaras en alto, flashes como cuchilladas. ¿Es cierto que amenazó a su propia madre con publicar secretos de familia? ¿Tiene vínculos con una red de evasión fiscal? ¿El señor Raúl Sanz la está protegiendo por favoritismo? Ignoré todo. Entré en el coche y cerré los ojos. Esa noche fue la más silenciosa que recuerdo. No cené, no hablé, solo subí al despacho. Me encerré con los documentos y escuché una y otra vez las grabaciones filtradas. Eran auténticas. Silvia me había grabado, pero no sabía algo esencial. También yo tenía mis grabaciones. Durante semanas había grabado llamadas y encuentros con Sergio. En una de ellas, claramente decía: «La niña Amy no puede figurar en esos papeles. Es menor. Si lo descubren, nos hundimos». Esa cinta era mi salvación y mi venganza. Volví a contactar con mi abogada, Elena, que había sido compañera de mi padrastro en la universidad. Una mujer dura, precisa, con cara de no perdonar errores. «Con esto, no solo te libras», dijo, revisando el audio. «Podemos iniciar acciones legales contra ellos por falsedad documental y corrupción». «Quiero hacerlo», le dije, «pero necesito que se enteren primero. Quiero que vivan con el miedo antes de que llegue la caída». La noche siguiente, llamé a mi madre. Atendió en altavoz sin darse cuenta. «¿Qué quieres ahora, hija desagradecida? ¿No tienes bastante con lo que armaste?» «No», respondí. «Solo quería darte las gracias». «¿Gracias?» «Sí, por demostrarle al mundo quién eres en realidad. Estás exactamente donde quería verte». Colgué. Después de esa llamada, envié una copia del audio a Sergio, sin comentarios. 15 minutos después, recibió una notificación del Colegio de Abogados. La investigación se abría de oficio. El primer dominó había caído. La tensión crecía. Mamá y Amy se encerraban cada vez más, sin salir de su piso en lavapiés. Las redes sociales explotaban con rumores, videos, debates. En la universidad, algunos profesores comenzaron a tratarme con cautela, pero otros me ofrecieron apoyo en silencio. Raúl por primera vez me pidió una reunión privada, sin abogados. «Nin», dijo con tono más paternal que nunca, «esta guerra no va a terminar bien para nadie. Quiero que estés segura de lo que estás haciendo». Lo miré a los ojos y respondí con toda la frialdad que sentía. «No estoy empezando una guerra. Estoy cobrando una deuda». Esa noche, mientras actualizaba mi agenda en la tablet, recibí un correo electrónico anónimo. Solo decía: «¿Creías que Silvia actuó sola?». Adjunto, un archivo de audio. Al escucharlo, reconocí la voz. Era alguien que nunca pensé que me traicionaría. Era papá. No sé cómo describir lo que sentí al oír la voz de mi padre en ese audio. Fue como si la última parte inocente que quedaba en mí se quebrara para siempre. «Oh, sí, Silvia. Lo importante es que Nin no se entere de dónde vienen los fondos. No puedes mencionarlo delante de ella. Raúl la está inflando para quitarnos todo. La chica siempre fue ambiciosa, como su madre. Pero no podemos permitir que llegue tan lejos. Usa lo que tengas que usar. Silencio. Grábala si hace falta. Pero manténme al margen. Mi propio padre. El hombre que me miraba con ojos apagados cada vez que pasábamos hambre en nuestra vida anterior. El mismo que me dejó al margen cuando éramos niñas. Que nunca luchó por mí. Él mismo estaba detrás de Silvia. Detrás de esa puñalada. Había vendido su propia hija por miedo. Por celos. Por venganza. Apagué el audio. Me senté en el borde de la cama. No lloré. No podía llorar. En lugar de eso, abrí el cajón donde guardaba las fotos de la infancia, como una tonta reliquia de algo que jamás existió. Allí estábamos los 4. Mamá, papá, Amy y yo, frente a la casa vieja en Alcalá de Henares. En esa foto, mi madre me sujetaba del brazo con fuerza, pero a Amy la tenía en brazos, besándole la cabeza. La volví a guardar. Al día siguiente, decidí enfrentar a Silvia. Esperé a que saliera de la oficina de Raúl.
La abordé en el parking subterráneo. Silvia. Se giró con una cara de culpabilidad mal disimulada. Nen, yo... Solo quiero una respuesta. ¿Por qué? Tragó saliva. Bajó la mirada. Yo no quería... Tu padre dijo que solo era para protegerte. Pensaba que estabas metida en algo. Me dijo que Raúl te estaba usando para dejar a tu familia sin nada. Que él quería todo para ti y... ¿Y tú le creíste? Silencio. ¿Te pagaron? Se quedó helada. Un segundo bastó para entender que sí. Le habían pagado. Ella, la mujer que me traía el desayuno, que me ofrecía libros, que me escuchaba en silencio. Todo era parte del plan. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Silvia? Ella levantó los ojos, lágrimas ya formándose. Que tú también eras parte de los míos. Y ahora eres solo una sombra más en su historia de miseria. Me di la vuelta sin escuchar su respuesta. No la necesitaba. Esa tarde reuní a mi equipo legal. Les conté todo. Mostré el audio de mi padre, las pruebas que tenía. Elena, mi abogada, me miró con ojos de hielo. ¿Quieres que vayamos por él también? Sí, dije. Por todos. Pero antes, quiero algo más. Ella arqueó una ceja. ¿Qué? Quiero que Amy sepa quién fue realmente su papá, y que fue él quien quiso destruirme, no yo. Esa misma noche contacté con alguien que nunca creí volver a ver. Un excompañero de mi vida anterior. Su nombre era Javier, y había sido testigo de muchas cosas que pasaron entre bastidores, cuando mi madre se casó con Sergio. Él trabajaba en uno de los bufetes vinculados al caso de la herencia de mi abuelo, y sabía demasiado. Nos vimos en una cafetería en Lavapiés, lejos de miradas curiosas. Te advertí que tu padre no era trigo limpio, dijo sin rodeos. Él firmó los papeles de renuncia al legado por dinero rápido, y cuando vio que tú ibas a reclamarlo, se asustó. ¿Qué puedes darme? Javier sacó un pendrive. Todo, incluidos los movimientos de la cuenta donde recibió el soborno. Lo tomé, lo miré, y de repente, sentí una paz que no sentía en años. Era la prueba definitiva. ¿Qué vas a hacer con esto? Voy a hundirlos, le dije, y lo haré sin ensuciarme las manos. Esa noche, envié a Amy un sobre. Dentro, una copia del audio de nuestro padre y una nota. No siempre el enemigo es la hermana que estudia. A veces, duerme bajo el mismo techo y te llama hija. Pasaron 3 días. El lunes por la mañana, al abrir el buzón, encontré una carta. La reconocí al instante. Era la letra de Amy. La abrí, y ahí, en tinta azul, con su caligrafía temblorosa, decía: No sabía nada. Si lo que dices es cierto, quiero ayudarte. Pero necesito verte. Necesito escuchar de ti toda la verdad. Estoy en el Parque del Retiro. Estaré allí a las 6. La carta terminó con algo que jamás imaginé leer. Si me mientes, me perderás para siempre. Pero si me dices la verdad, tal vez no estemos tan rotas como creíamos. Eran las 5:15. Sí. Y por primera vez, dudé de mí misma. A las 5:57 de la tarde, estaba sentada en un banco de piedra, en medio del retiro. Llevaba un abrigo largo, negro, el pelo suelto, y la mirada fija en las fuentes que salpicaban luz dorada bajo el sol de otoño. A mi lado, una carpeta con documentos. Frente a mí, una decisión. Amy apareció a las 6 en punto. Iba sola. Vestía una sudadera gris, nada que ver con su estilo habitual. Ojeras, cara lavada, y una expresión tensa, casi infantil, como si aquella máscara perfecta que siempre llevó se hubiera resquebrajado. Se sentó a mi lado sin saludar. Pasaron al menos 30 segundos sin decir nada. Escuché el audio de papá, susurró al fin. Me costó 2 veces. No lo quería creer. Asentí, sin mirarla. ¿Y ahora? Ahora no sé qué pensar. Me siento estúpida. La miré entonces, con la misma frialdad que años atrás usó para lanzarme miradas desde el coche de lujo de mamá. Pero no dije nada. Siempre pensé que tú te creías mejor que todos. Continuó. Que te gustaba hacerte la víctima. Pero ahora, se calló. ¿Ahora qué? Ahora me doy cuenta de que todos te fallamos. Mamá, papá, yo. Sentí algo extraño en el pecho. No era alivio. Era algo más crudo, más amargo. ¿Por qué vienes ahora? ¿Amy? Porque quiero saber si queda algo en ti que aún me vea como tu hermana. Silencio. ¿Y si no queda? Entonces, seguiré sola. Ya lo estoy, de todos modos. Me pasó una hoja arrugada. Era un recibo de su última visita al hospital. Estaba en terapia por ansiedad. Diagnóstico: crisis depresiva moderada. Sergio me dejó, confesó sin mirar. Cuando mamá perdió el último piso, él desapareció. Papá está perdido. Se pasa el día en bares, apostando. Tragué saliva. Yo no quiero dinero, nen, ni venganza. Quiero que alguien me diga la verdad, toda la verdad. ¿Me la vas a contar? Suspiré hondo.
Abrí la carpeta y le mostré los documentos del testamento de nuestro abuelo, las cuentas offshore de mamá, las pruebas de la grabación entre Silvia y papá. Ella los hojeó con lentitud, como si le costara procesarlo. ¿Todo esto es real? Sí. ¿Y lo vas a usar? Sí. Pero no para destruirte a ti, a ellos. Amy se tapó la boca con la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Y en ese gesto contenido, tan distinto de su dramatismo habitual, reconocí por primera vez una parte mía. No tienes que perdonarme, dijo al fin. Solo quiero que sepas que, si necesitas a alguien dentro, yo puedo ayudarte. ¿Dentro? Mamá, todavía me cuenta cosas. Cree que estoy de su lado. Si me mantengo cerca, puedo avisarte. No respondí de inmediato. Era un riesgo. Podía ser una trampa, pero algo en su voz, en su temblor, me decía que esta vez era diferente. Una sola mentira, Amy, y todo termina. Lo sé. Nos despedimos con un abrazo frágil. Por primera vez en mucho tiempo no sentí odio. Sentí compasión. Esa noche, en casa, Raúl me preguntó cómo fue el encuentro. No sé, dije sincera. Tal vez no esté tan sola como creía. ¿Confías en ella? Confío en que no me queda nada más que perder. Pero justo cuando pensaba que las piezas comenzaban a alinearse, recibí una llamada de Elena, mi abogada. Nin, han retirado los fondos de la cuenta en Gibraltar. Alguien los está moviendo. Y lo más grave, el nombre usado para la transferencia es el tuyo. ¿Qué? Eso es imposible. Alguien accedió a tu documentación personal. Alguien muy cercano. Me quedé en blanco. Amy, Silvia, Raúl, o peor, alguien que aún no había mostrado su cara. Dormí poco esa noche. Me desperté a las 3 de la madrugada sudando, con una punzada en el estómago y un presentimiento insoportable. Me estaban enredando en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Lo primero que hice al levantarme fue revisar todos mis correos electrónicos, mensajes y movimientos bancarios. Nada parecía fuera de lugar, pero eso era justamente lo más inquietante. La transferencia que Elena mencionó, la que se había hecho a mi nombre desde una cuenta en Gibraltar, no aparecía en mis notificaciones, pero las firmas electrónicas coincidían con las mías. Raúl se encontraba en Bilbao por un congreso de negocios, así que decidí llamar a Javier, el contacto del bufete. Me recibió en un coworking del barrio de Salamanca, tenso. He estado revisando todo lo que me diste y encontré algo, me dijo, abriendo su portátil. Mira esto. Era una copia del acta de constitución de una empresa fantasma llamada Nin Capital SL. Fecha, 2 semanas atrás. Representante legal, yo. Esto es un montaje, dije en voz baja. Nunca firmé nada de esto. Lo sé, pero usaron tu documentación. Foto, firma digital, NIF, todo. ¿Quién lo hizo? Javier dudó. Necesito más tiempo para rastrear. Pero lo raro es esto. Abrió otra carpeta. Había registros de llamadas, una hecha desde el móvil de Amy, justo un día antes de la transferencia. No puede ser, susurré. Me miró a los ojos, me abrazó. Tal vez no sea ella, dijo Javier. Tal vez solo usaron su móvil, pero necesitas tener cuidado. Esa noche, mientras volvía a casa en taxi, revisé mentalmente cada paso. ¿Y si Amy jugaba doble? ¿Y si esa necesidad de reconciliación era solo una fachada? ¿Y si mamá aún tiraba de sus hilos? Al llegar, encontré una caja en la entrada, sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano. El papel olía a perfume barato. Nen, siempre has querido ser la perfecta, la correcta, la buena, pero el mundo no premia a las buenas, premia a las listas. Y esta vez, no vas a salirte con la tuya. Disfruta del escándalo que se viene. No había firma, pero reconocí el tono. Mamá, corrí al despacho y llamé a Elena. Publica el informe. Todo. Que se sepa ya. ¿Estás segura? Estoy harta de jugar limpio con gente que solo ensucia. Esa misma noche, los medios recibieron la documentación completa. Los fraudes de mamá y Sergio, los desvíos fiscales, los nombres de las empresas fantasma y la implicación indirecta del Colegio de Abogados. En menos de 12 horas, el caso estaba en todos los noticiarios de España. Titulares como Escándalo fiscal en Madrid, hija traicionada, destapa red familiar de corrupción. La doble vida de una madre y su abogado amante. La venganza de una estudiante. El caso que sacude a la élite madrileña. El teléfono no paró de sonar. Llamadas de periodistas, de amigos, de enemigos. Y una llamada en particular que no esperaba. Amy, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Estás loca. Nos van a arrestar a todas. ¿Nos? ¿Tú estás implicada? Silencio. Amy, ¿fuiste tú la que usó mi nombre? No, juro que no. Yo no haría eso. Entonces, ¿por qué tu móvil aparece en las llamadas a Gibraltar? Yo no lo sé.
Lo dejé en casa de mamá. Ella lo usa a veces. Sentí un nudo en la garganta. Quería creerla, pero ya no podía confiar ciegamente. Te juro que yo no fui, repitió. Pero hay algo que tienes que saber. ¿Qué? Mamá no solo trabajaba con Sergio. Había alguien más. Alguien que está muy por encima de todos. ¿Quién? No puedo decirlo por teléfono. Quieren verte caer, Nin. Y no solo por el dinero. Entonces, ¿por qué? Silencio. Por algo que ocurrió hace muchos años. Algo con papá. Algo que él nunca te contó. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil. Y por primera vez desde que empecé esta guerra, sentí miedo de verdad. No del escándalo, ni de perderlo todo. Miedo de que, tal vez, esta historia no empezara conmigo, sino mucho antes. Al día siguiente, no fui a clase. Apagué el móvil, cerré las persianas del despacho y me encerré con una sola idea. ¿Qué es eso que papá nunca me contó? No podía dejar de pensar en las palabras de Amy. Alguien muy por encima de todos. Algo con papá. ¿Qué podría ser tan oscuro como para justificar décadas de traición? Recordé entonces una vieja caja guardada en el trastero del sótano, una que traje de nuestra antigua casa en Alcalá de Henares cuando me mudé con Raúl. Bajé con una linterna, abrí la puerta metálica oxidada y entre polvo y humedad encontré lo que buscaba. La caja estaba sellada con cinta marrón. La abrí. Dentro, fotos, cartas viejas, papeles sueltos. Entre ellos, una carpeta azul con el membrete de un bufete antiguo. Abogados de Sucesiones Fernández Ancía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Dentro de la carpeta había correspondencia entre mi padre y un tal don Emilio Fernández, un notario retirado. Eran cartas mecanografiadas, con una caligrafía firmada que se me hizo extrañamente familiar. Una de ellas decía: «Señor Julián de la Vega, lamento informarle que, de acuerdo con la cláusula de sucesión impuesta por sus padres, en caso de descubrirse cualquier vínculo ilegítimo entre usted y la menor Nin de la Vega, se procederá a la anulación inmediata de su parte de la herencia». Que tuve que leerla 2 veces. Vínculo ilegítimo. Todo el cuerpo se me heló. Corrí al ordenador, busqué archivos de archivo familiar, registros notariales, partidas de nacimiento, y entonces lo vi. Mi fecha de nacimiento. Mi fecha, comparada con la fecha del matrimonio de mis padres. Nen nació 7 meses antes de que ellos se casaran. Volví a revisar cada documento, cada carta, y en una carta más antigua, fechada 1 mes antes de mi nacimiento, mi padre le escribía a su abogado: «Si ese hijo no es mío, no aceptaré ninguna carga económica. Ella se niega a decirme la verdad, pero si la niña no lleva mi sangre, no firmaré la paternidad». Me mareé. Apoyé las manos sobre el escritorio. Mi padre siempre dudó que yo fuera su hija, y mi madre nunca se lo negó, nunca me dijo la verdad. Me criaron en una mentira pactada, una donde yo era la carga, la mancha, el error. Llamé a Javier, le conté lo que había descubierto. «Joder», dijo, al otro lado. «Eso cambia todo. Si no eres hija biológica de Julián, y si hay pruebas, podrías incluso reclamar una indemnización por falsedad en documento público. ¿Y qué pasa con la herencia de mi abuelo? Tendría que revisarlo, pero si él nunca supo que tú no eras hija legítima, podría haber dejado algún documento oculto. Hay que buscar más». Esa noche, sin saber por qué, fui al cementerio de la Almudena. Quería ver la tumba de mis abuelos paternos. Llegué sola, bajo un cielo plomizo. Mientras dejaba una flor, vi a lo lejos una figura. Era mamá. Nos quedamos mirándonos en silencio, separadas por losas y recuerdos. «Siempre venías sola», le dije sin acercarme. «Nunca me llevaste aquí». Ella bajó la mirada, porque sabía que un día descubrirías todo, y no quería que miraras esas lápidas creyendo que eras parte de esa historia. Me acerqué. «¿Quién es mi verdadero padre?», ella dudó. Y por primera vez en mi vida, la vi vulnerable, vieja, cansada. Era un amigo de la familia, un hombre importante, casado. Tu nacimiento fue un escándalo que oculté con mentiras. Julián aceptó casarse conmigo solo para no quedar en ridículo ante los suyos, pero nunca te perdonó por eso. «¿Quién?», insistí. Ella me miró fijamente, y entonces lo dijo. «Raúl». Todo mi mundo se desmoronó. «¿Qué? No puede ser. Lo conocí mucho antes de presentártelo. Él te vio de pequeña, pero quiso mantenerse lejos, por respeto, por cobardía. Cuando supe que no podía tener hijos, lo busqué. Le ofrecí una oportunidad para estar cerca de ti. Él aceptó. Pero tú te hiciste tan fuerte, tan distinta, que él se encariñó sin darse cuenta. Te eligió. A ti». Me alejé, tambaleándome. Las lágrimas bajaban sin que pudiera detenerlas. «Raúl, mi padrastro, mi verdadero padre,
Todo lo que había vivido, cada conversación, cada gesto suyo, cobraba ahora un nuevo sentido. Volví a casa sin decir nada. Él todavía estaba en Bilbao. Abrí su despacho, rebusqué entre sus documentos, y allí estaba, un sobre, sellado, con mi nombre. Lo abrí. Dentro, una carta. Neen, si estás leyendo esto, es porque descubriste la verdad. No quise confesártelo porque nunca supe cómo. No quería que pensaras que mi afecto era un deber, porque nunca lo fue. Eres lo mejor que tengo, hija, y siempre lo serás, con o sin sangre. Caí de rodillas al suelo, y en medio de esa oscuridad, supe que ahora sí, la guerra acababa de cambiar de dueño. No dormí esa noche. Me quedé en el despacho, abrazando la carta de Raúl como si fuera una tabla de salvación en un mar de mentiras. Cada palabra suya se me incrustaba en el pecho. Nunca fue un deber. Siempre fuiste lo mejor que tengo. Y aunque la revelación me desestabilizó, también me reconstruyó. No porque necesitara un padre, sino porque, por primera vez, entendí que alguien me había amado sin condiciones. Al amanecer, me duché en silencio. Me vestí de blanco. No por pureza, sino por contraste. Si iban a atacarme con oscuridad, yo iba a devolverles luz, una luz afilada, capaz de cegar. Tomé mi portátil, imprimí los documentos del registro familiar y pedí una cita con la prensa. Ese mismo día, al mediodía, ofrecí una conferencia improvisada en un hotel del centro de Madrid. La sala se llenó de periodistas, curiosos y algunas caras conocidas del círculo empresarial. Subí al podio, sin lágrimas, sin temblores. Buenos días, soy Neen de la Vega. O al menos, eso creí durante toda mi vida. Mostré los papeles. Hoy confirmo que fui víctima de una red de manipulación familiar, en la que no solo se me ocultó mi verdadera identidad, sino que se usó mi nombre y mi rostro para encubrir fraudes millonarios. Las personas que deberían haberme protegido, me utilizaron, y no lo permito más. Los flashes explotaron. La mujer que me dio la vida vendió mi dignidad a cambio de poder. El hombre que creí mi padre biológico permitió mi humillación, y el sistema legal encubrió todo por años. Silencio total. Pero también hay verdad, hay amor, hay alguien que, sin decirlo, estuvo a mi lado desde el primer día. Ese hombre es Raúl Sanz, y hoy lo reconozco como mi único padre. Más cámaras, más ruido. Esto no es una venganza, es justicia, y lo que viene ahora es solo el principio. Al salir de la sala, un reportero me gritó: ¿qué les dirías a tu madre y tu hermana si estuvieran aquí? Me giré. Les diría que aprendan a vivir sin mí, porque yo ya aprendí a vivir sin ellas. Esa tarde, Raúl volvió a casa. Entró en silencio. Nos miramos. Ninguno habló durante varios minutos. Luego, se sentó a mi lado en el sofá. «Lo sabes, ¿no?», asentí. «Y no te odio», añadí. «Al contrario, solo desearía haberlo sabido antes». Él bajó la cabeza. Le temblaba la voz cuando dijo: «Tenía miedo de perderte. Nunca me tuviste, no como padre, pero sí como mentor, guía, ejemplo. Ahora puedes tenerme de verdad». Y por primera vez, me abrazó como un padre de verdad, no como tutor, no como padrastro, sino como lo que era. Los días siguientes fueron un torbellino. Mamá fue citada a declarar por evasión fiscal. Sergio, suspendido temporalmente del colegio de abogados. Amy, desaparecida, hasta que una semana después apareció en casa. Raúl no quiso abrirle. Fui yo. Estaba demacrada, ojerosa, con la ropa arrugada y sin maquillaje. Nada quedaba de la princesa que siempre fue. «Nen, necesito hablar contigo. Por favor». La dejé pasar. Nos sentamos en la terraza. «He estado en casa de tía Marta. Mamá me bloqueó. Sergio también. No tengo nada. ¿Y vienes a pedirme ayuda?» «No», dijo firme. «Vengo a decirte que lo siento. Por todo». Me costó mirarla. Había tanto dolor acumulado que ni las disculpas podían borrar las cicatrices. «Amy, yo no quiero verte destruida. Solo quiero que entiendas lo que hiciste». Ella rompió a llorar. «Quiero empezar de nuevo. Lejos, en otro país, cambiar de nombre, estudiar algo que valga la pena, pero necesito cerrar esto contigo». Me quedé en silencio. Luego me levanté y entré en el despacho. Regresé con un sobre. Dentro, dinero, contactos y un billete de tren a Barcelona. «Empieza por allí. Pero no vuelvas, Amy. No aún. No quiero odiarte otra vez». Ella lo tomó, temblando. Me abrazó, y por primera vez sentí que no era actuación. «Gracias. Vete antes de que cambie de opinión». Se marchó sin mirar atrás. Y yo volví a respirar. Esa noche, Raúl y yo cenamos juntos. Hablamos de universidades internacionales, de la posibilidad de que él me adoptara legalmente. «¿Estás segura de que quieres llevar mi apellido?» «Siempre lo llevé, papá. Solo que ahora
También lo llevo con orgullo. Pero justo cuando pensábamos que todo estaba cerrando, recibí un correo. Sin asunto, sin firma, solo una frase. No olvides que tú también tienes sangre de ella, y el destino siempre cobra lo suyo. Miré a Raúl, cerré el portátil, y supe que lo peor. Todavía no había terminado. No había remitente, ni firma, solo aquella frase escrita con una tipografía siniestra y premeditada. No olvides que tú también tienes sangre de ella, y el destino siempre cobra lo suyo. Esa frase me persiguió durante días como una sombra silenciosa. Me levantaba pensando en ella, caminaba con ella susurrando en mi nuca, dormía con la duda clavada en el pecho. ¿Quién la había enviado? ¿Y qué quería decir con el destino cobra lo suyo? Raúl intentó restarle importancia, como siempre hacía con las amenazas veladas, pero yo conocía a mi madre. Sabía que ella no dejaba cabos sueltos, y menos ahora, con todo lo que había perdido. Si ese correo venía de ella, o de alguien cercano a ella, no era una advertencia, era una declaración de guerra. Decidí ir al origen. Volví a Alcalá de Henares. La antigua casa familiar seguía vacía, tapiada, con grafitis en las paredes y olor a humedad. Entré por la parte trasera con la llave vieja que aún conservaba. No sé qué buscaba exactamente. Tal vez una pista, tal vez un recuerdo, tal vez solo el sonido del pasado. Recorrí el pasillo. La habitación que fue de Amy seguía con restos de pegatinas. La mía estaba vacía, solo una silla rota en la esquina. Pero fue al entrar al desván donde encontré algo que me congeló la sangre. Un cajón de madera oculto bajo una alfombra. Dentro una carpeta negra. Sin nombre. La abrí. Fotos. Docenas de fotos. De mí. Desde niña. Pero no eran fotos familiares. Eran fotos tomadas desde lejos. Como si alguien me hubiera seguido durante años. En la escuela. En la universidad. En el parque. Incluso en el retiro. El día que hablé con Amy. En la última, salía abrazando a Raúl en la terraza de casa. Y al reverso, una frase escrita a mano. Tú no eres especial. Eres solo el experimento que salió bien. Me quedé paralizada. ¿Un experimento? Volví a casa de inmediato. Entré al despacho de Raúl y le enseñé las fotos. Él las miró uno por uno. Sus ojos se oscurecieron. ¿Dónde encontraste esto? En la casa vieja. Nen, hay algo más que no te he dicho. Me senté. Él se levantó. Caminó hasta su escritorio. Abrió un compartimento oculto y sacó un sobre rojo. Tu madre no solo me pidió que me acercara a ti, me dio una condición. ¿Qué condición? Si tú crecías con potencial, debía ayudarte a subir. Ella siempre creyó que tú eras la pieza maestra, una especie de prueba viviente de que su sangre podía generar una heredera perfecta. Me levanté de golpe. ¿Me estás diciendo que me criaron como un proyecto? No exactamente, pero sí te observaron, controlaron tu evolución. Yo me rebelé con el tiempo, porque dejaste de ser un experimento para mí. Te volviste mi hija, pero ellos nunca te soltaron del todo. ¿Ellos? Tu madre, y otro más, alguien que nunca dio la cara, un inversor muy poderoso. Nadie sabe su nombre, solo lo llamaban el socio. Tragué saliva. ¿Sigue activo? Raúl asintió. Y si envió ese correo, es porque ha vuelto. Durante los días siguientes, el entorno se volvió tenso. Elena recibió amenazas. Javier fue despedido de su bufete. Raúl tuvo que suspender una conferencia por razones de seguridad. Y yo comencé a recibir sobres sin remitente cada 2 días. Uno con un mechón de mi pelo, otro con una copia de mi expediente médico, otro con una foto de Raúl entrando en su coche. El mensaje era claro. Estaban vigilándonos, y no pensaban detenerse. Una noche decidí que ya no podía seguir esperando. Papá, le dije, me voy de Madrid. ¿Qué? Necesito desaparecer, reubicarme, seguir estudiando, pero en otro país. Este juego ya no es solo familiar. Es político, empresarial, peligroso. ¿Dónde irías? Oxford. Ya me aceptaron. Solo tengo que confirmar. Él no dijo nada durante 1 minuto entero. Luego, me abrazó. Hazlo. Pero prométeme algo. ¿Qué? No te conviertas en uno de ellos. Nunca lo fui. Nunca lo seré. La última noche en Madrid fue tranquila. Caminé por Gran Vía, como si fuera la última vez. Vi las luces, los rostros, los recuerdos. Me despedí en silencio de cada rincón. Al volver, encontré una nota en la puerta del despacho. Papel común. Escritura femenina. Crees que ganaste, Nin, pero solo ganaste tiempo. Porque mientras tú respiras, hay otros que aún mueren por tu culpa. No somos tan distintas, solo que yo dejé de fingir hace tiempo. No había firma, pero lo supe de inmediato. Era mi madre, y su guerra no había terminado. Han pasado 2 años desde que dejé Madrid. Vivo en Oxford ahora,
en una residencia universitaria que da al río Cherwell. Estudio finanzas internacionales. Camino por la ciudad en silencio, entre librerías, cafeterías y puentes de piedra cubiertos por hiedra. Aquí no me llaman la chica del escándalo, ni la hija traicionada, ni la heredera del caos. Aquí solo soy Nin, y eso es suficiente, pero no he olvidado. Cada noche, al cerrar los ojos, la historia vuelve, como una película que no quiere terminar, y aunque ya no me ahoga, aún me aprieta el pecho. Raúl me visita una vez al mes. Lo llamo papá, sin reservas. Y cuando me abraza en la estación de tren, siento que hay algo en el mundo que realmente es mío. Me inscribí para llevar su apellido de forma legal. El proceso fue más complejo de lo esperado, pero ya casi está. Pronto seré Nin Sans, sin sombras. Amy está en Barcelona. Trabaja en una librería pequeña en el Raval. Estudia psicología por las noches. Me escribe de vez en cuando. A veces, hablamos por videollamada. Nunca más volvió a mencionarme a mamá. Nunca le pregunté si aún la ve. Acordamos no hablarnos del pasado si no es necesario. Nuestra relación es frágil, pero real. Y eso basta. Javier se mudó a Valencia. Abrió su propio despacho. Gracias a su ayuda, logré asegurar parte de la herencia de mi abuelo. La invertí en una fundación que creé en nombre de mi abuela paterna, Fundación Clara. Becas para jóvenes sin recursos, apoyo psicológico para adolescentes. Empecé con una oficina en Madrid, ahora ya hay 3 en Andalucía. Elena, mi abogada, recibió una oferta para un cargo político después del escándalo. La rechazó. Me llamó desde Galicia y me dijo: prefiero defender a chicas como tú que posar en fotos con hipócritas. Aún me asesora desde la distancia. Aún me cuida. Silvia nunca volvió a aparecer. Se dice que huyó a Marruecos. Otra versión dice que está en Portugal, bajo otro nombre. No la busqué. No vale la pena. Y mamá fue juzgada pero evitó la cárcel. Acuerdo económico, pago de multas, colaboración con la justicia. Siempre supo salir. Siempre supo manipular el sistema. Vive sola en un piso viejo en Vallecas. Las amigas le dieron la espalda. Sergio desapareció. Solo Amy la visita, a veces. Yo no. Una vez me mandó una carta. Larga, escrita con su letra elegante. Me hablaba de cuando me peinaba para ir al colegio, de cómo me cuidaba en secreto cuando tenía fiebre, de cómo nunca dejó de mirarme desde lejos. Terminaba diciendo: sé que no merezco perdón, pero aún me duele el vacío que dejaste. No le respondí. Algunas heridas no se cierran, se integran. Y papá, Julián, desapareció del mapa. Supimos que se fue al norte de España, cerca de Oviedo. Vive con una mujer que conoció por internet. La última vez que escuché su voz fue en una llamada inesperada. Me dijo: nunca quise hacerte daño, y colgó. Desde entonces, silencio. Hoy estoy en una ceremonia. Me entregan una beca de excelencia por mi proyecto de sostenibilidad financiera. Subo al escenario, recibo el diploma. La gente aplaude. Miro a Raúl, entre el público. Está de pie, con los ojos húmedos. Amy está a su lado, grabando con el móvil. Y entonces, entiendo. Todo el dolor, todo el odio, todo el caos. Me trajeron hasta aquí. Al salir, un periodista joven se me acerca. Nin, si pudieras decirle algo a la chica que eras hace 5 años, ¿qué le dirías? Pienso un segundo. Que no todo lo que se rompe se pierde. A veces se transforma. Me sonríe. Me asiente. Y se va. Camino sola por el jardín del campus. El viento mueve mi pelo. Cierro los ojos. Inspiro. Y por fin, me siento libre. Libre de ellos. Libre de mí misma. Libre de una historia que ya no necesito contar. Pero si tú has llegado hasta aquí, es porque merecías saberla. Porque a veces, las cicatrices no se ven, pero definen todo lo que somos.